Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. ¿Quién fue el loco que fundó el cristianismo? Hola, miren mis queridos amigos creyentes, fanáticos o irracionales, creyentes light o indiferentes, a los de closet y a los que solo vienen a ver qué chisme pescan, a los agresivos y a los tranquilos. A todos ustedes les digo que si partimos de una objetividad no sometida a credos impuestos a base de la fe, no hay nada que apunte a que la intención de Jesús, si realmente existió, fuera la de fundar una nueva religión. En efecto, Jesús de Nazaret, el hijo de José, María Y la paloma que embaraza. nació judío y murió siendo judío. Nunca dio muestras de querer reemplazar el judaísmo por otra religión, y su actitud fue la de un judío que tuvo el arrojo, Lo que vienen siendo los tompiates. para mostrarse crítico con la religión de sus padres y aportar algunas propuestas innovadoras. Esto siempre bajo la lupa de que lo único que se sabe del tal Jesús es lo que podemos encontrar en la Biblia, ya que, como se ha comprobado miles de veces, no existen más registros de este Jesús de Nazaret. Dichas propuestas eran, por ejemplo, que nunca pagó el diezmo, que no respetaba el sábado, que no cumplía con ninguna purificación y que contra toda ley judía hablaba a solas con mujeres. El judaísmo tradicionalista consideraba estas actitudes como inadmisibles, tanto que incomodaron muchísimo al entonces emperador romano Tiberio, quien con el miedo de que una sublevación en Judea, que era entonces una provincia del poderoso imperio romano, fuera incitada por un hombre que movilizaba las masas y desafiaba la autoridad imperial, pues le ordenó a Poncio Pilatos, que gobernaba Judea, que se aliara con las autoridades judías, con el resultado de que Dios acabó siendo acusado de sedición, O sea, lo acusaron de revoltoso. y terminó sus días siendo crucificado. Antes de continuar, te recuerdo suscribirte al canal y activar las notificaciones. También te invito a que te integres a nuestro grupo de Facebook. En la descripción te dejo la liga para que lo puedas hacer. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. No hay ninguna constancia escrita de que Jesús dijera algo así como esto. Pedro, sí tú, fíjate que quiero fundar una iglesia, algo moderno y que atraiga a mucha gente. La voy a llamar Cristianismo. Bonito nombre, ¿verdad? Y te he escogido a ti para que hagas realidad mi deseo. Si esa realmente hubiera sido su voluntad, sin duda lo habría manifestado de un modo claro y sin necesitar interpretaciones, ni vagas alegorías, insinuaciones o ambigüedades que predispusieran a errores o al inútil trabajo de teólogos. Si hacemos caso omiso de las tradiciones, las leyendas y las libres interpretaciones que la Iglesia ha hecho a lo largo de los siglos, y nos centramos en las opiniones de los expertos en historia de las religiones, del cristianismo y de la cultura que surge del Nuevo Testamento, pues es bien fácil concluir que fue el esquizofrénico de Pablo de Tarso quien, pese a no haber conocido a Jesús, concibió y creó una religión basada en las enseñanzas de Jesús, a las que tuvo acceso a través del testimonio escrito de sus apóstoles. Una información que consideró suficiente para crear una cristología, digamos mágica, que se desparramó por todo el mundo helénico y por el resto del mundo pagano, marcando el comienzo de una religión antijudía llena de contradicciones y con muchas discordancias que los teólogos del cristianismo, sobre todo los católicos, siempre han eludido a someter a cualquier tipo de debate. En contra de quienes tradicionalmente han propagado que Jesús fundó el cristianismo como una religión aparte del judaísmo, los datos históricos que han perdurado hasta nuestros días nos llevan a considerar que tras la muerte de Jesús, sus seguidores nunca lo consideraron como un dios. Ya dije que si Jesús hubiera querido crear una religión, pues lo habría propagado a través de sus sermones, ¿no? Pero, amigos religiosos, esto no fue así. Pues a pesar del sentido crítico y transgresor con el que pretendía renovar la religión en la que fue educado, nunca renegó de ser judío. Son incontables las historias en la Biblia que nos muestran a un Jesús que divulgaba una ética humanista y contemplaba como iguales a todos los seres humanos. Su objetivo lo impulsaba a luchar por un mundo mejor donde todos tuvieran cabida en las condiciones más igualitarias e independientemente de su sexo, condición social o linaje. Esto, como se sabe sobradamente, es solo una percepción basada en la historia que nos cuenta la Biblia, Igualmente, y todo según la Biblia, aunque animaba a sus seguidores a incumplir ciertos mandatos del judaísmo, nunca los incitó a que abandonaran su religión, sino más bien a que la enriquecieran a expensas de la misericordia, la justicia, la igualdad y el amor al prójimo.
Entonces no fue Jesús, sino Pablo de Tarso, quien inventó el cristianismo y lo difundió entre los judíos y los gentiles con una gran visión empresarial del futuro y una eficiente estrategia organizativa. Fue también Pablo de Tarso quien aproximadamente 4 años después de la muerte de Jesús concibió la idea de fundar una religión basándose en sus enseñanzas y con la intención de propagarla más allá de Palestina, con la creación y organización de varias iglesias entre los gentiles de ciudades de Asia Menor y también, pues, ¿por qué no?, de Europa. O sea, Pablito soñaba con poner sucursales por todo el mundo conocido de su negocio, ¿verdad? Inicialmente, estas iglesias fueron concebidas como asambleas de fieles que creían en Jesucristo como el Hijo único de Dios. Se bautizaban en su nombre, se reunían para alabar a Dios, cantaban salmos, hacían ofrendas y oraciones y escuchaban las sugerencias del obispo o del presbítero. Total, se la pasaban a todo dar. En Antioquía, que fue la primera iglesia fundada, es donde Pablito comienza a llamarle cristianos a los cristianos, aunque estos siguieran muy apegados a su anterior religión, el judaísmo. Este y no otro fue, digamos, el embrión del cristianismo, un proyecto estructurado e inventado por Pablo de Tarso que poco a poco fue adquiriendo connotaciones de singularidad hasta considerarse como una religión distinta al judaísmo y que actualmente, pues, como sabemos, pues, está extendida por todo el mundo. Pablo nació poco tiempo después de Jesús, más o menos entre los años 5 y 10 de la era común en la ciudad turca de Tarso. Su familia era, digamos, pues una familia de billete. Eran judíos fariseos pertenecientes a la tribu de Benjamín. Pablo nació greco-judío con ciudadanía romana. Su educación fue entonces impregnada por 3 culturas: la helenística, la romana y la judía. Esto le sería muy útil en el futuro. Al igual que todos los ciudadanos de su época, tenía 2 nombres. Su nombre judío era Saúl, que significa invocado o llamado, y Paulo, su nombre romano, que significa pequeño o poco. Pablo no siempre fue seguidor de las enseñanzas de Jesús. Es más, previamente a su conversión era un fariseo que cumplía estrictamente las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Se dedicaba con gran profesionalismo a perseguir a los seguidores de Jesús y cuando los alcanzaba, pues les hacía cosas tan tiernas como torturarlos y darles cuello. Hasta que un buen día, un extraño acontecimiento cambió su vida para siempre, marcando el origen del futuro cristianismo. Según la leyenda, porque solo es una leyenda, y que es relatada en el libro de los Hechos de los Apóstoles y la primera carta a los Corintios, Pablo iba a caballo muy quitado de la pena caminando hacia Damasco, cuando de repente se le aparece Jesús y lo tira del caballo. Pablo cae muerto, pero Jesús, haciendo uno de sus populares trucos de magia, lo resucita. Y es ahí donde Pablo sufre una súbita conversión a las enseñanzas del que lo tiró y por las cuales él perseguía a los cristianos. A partir del trancazo que se dio al caer de su caballo, Saulo creyó firmemente en la doctrina de Jesús y cambió su nombre por el de Pablo para dejar constancia del nuevo hombre en el que se había convertido gracias al infame que lo tiró. Pablo es sin duda la figura de mayor trascendencia para entender cómo surgió el cristianismo. Un hecho que fue posible gracias a su labor de difusión de las enseñanzas de Jesús. Un tipo al que nunca llegó a conocer, propagándolas más allá de Galilea y Judea hasta llegar al Imperio Romano. Pablo supo ser hábil y no asoció su nueva fe con un abandono del judaísmo, sino que al contrario la vinculó con un crecimiento de éste, lo que motivó a que los líderes judíos tradicionalistas lo tacharan de apóstata y a la doctrina de Jesús la catalogaran como herejía. Para entender la estrategia de la fundación del cristianismo, es interesante tener en cuenta que las epístolas de Pablo fueron escritas 30 años antes de que los evangelios se dieran a conocer. Este desfase cronológico propició que el primer Jesús, que las primitivas comunidades cristianas conocieron, era el Jesús que predicaba Pablo, mucho antes de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o los que hayan sido, escribieran sobre el Jesús en los evangelios. Estos años de diferencia le dieron una tremenda ventaja a Pablo para estructurar su nueva religión, lo que vendría siendo el futuro cristianismo, alrededor de un Jesucristo deshumanizado y con connotaciones míticas, muy distinto del Jesús humano del Sermón de la Montaña. Cuando Pablo hablaba de Jesús, solía llamarlo Jesús Christos. Para los que tienen la primaria trunca, esto significa Jesús el ungido. Un término griego que con el tiempo se convirtió en el de Jesucristo.
utilizado cuando se aludía a la faceta mítica de Jesús, mientras que el nombre de Jesús se reservaba para su personalidad humana. Algo así como lo que le pasa a Clark Kent y Superman. Pablo de Tarso fundó el cristianismo, más bien lo inventó, y lo diseminó entre los judíos y los gentiles. Digamos que le metió una buena campaña de mercadotecnia, cosa que no hicieron ni el propio Jesús ni mucho menos sus apóstoles, seguramente porque su objetivo no era ambicioso en lo terrenal y sí impregnado de un idealismo humanista. Pablo, sin embargo, sabía bien lo que quería. Encargó a algunos que escribieran los evangelios de Marcos, Lucas y Juan en un correcto griego para poder llegar a los más importantes enclaves helénicos, donde el griego era de uso común. En el año 40, huyendo de los judíos fundamentalistas que lo perseguían para darle cuello, Pablo se escapó a Jerusalén, donde Bernabé le presentó a Pedro y a Santiago. Y fue ahí donde se celebró el Concilio de Jerusalén alrededor del año 49 de nuestra era. Está fuera de toda duda que Pablo fue el más calificado protagonista de la primera generación del cristianismo. Fue él quien construyó los cimientos de una interpretación de Jesús, iniciando la divinización de su persona, que no obstante, tardaría siglos en difundirse. La evidencia indica, pues, que Jesús no fundó ninguna religión. Él estaba más preocupado por multiplicar panes, levantar a algunos muertos y convertir el agua en vino. De hecho, tras su crucifixión, sus discípulos continuaron asistiendo a las sinagogas porque se seguían considerándose judíos. Por el contrario, el autoproclamado apóstol Pablo, tras su espectacular e insólita conversión, se entregó en cuerpo y alma a la divulgación de su nueva fe y creó un movimiento que hoy conocemos como cristianismo. Sin embargo, a pesar de su condición de fundador, la preeminencia de Pablo fue efímera, pues su liderazgo le fue arrebatado muchos años después al quedar la iglesia ya constituida. Se manipuló la historia con el propósito de erigir a Pedro como primer papa, a pesar de carecer de datos históricos que justificaran esta decisión. Acto seguido, se reelaboró en torno a la figura de Pedro, Una historia más artificial que el trasero de las Kardashians, que en Occidente aún prevalece hasta nuestros días. Sin embargo, tanto esta manipulación como el hecho de que un emperador llamado Constantino unificara en una estructura piramidal al conjunto de comunidades religiosas seguidoras de la nueva religión, creando una confederación de iglesias mediante el Concilio de Nicea en el año 325 de la Era Común, nada interfieren en demostrar lo que ha sido el objetivo de este video, que no es otro que demostrar que no fue Jesús de Nazaret el mago, sino Pablo de Tarso el esquizofrénico, quien fundó el cristianismo. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.